Jesús de Nazaret, por Benedicto XVI. La oración sacerdotal de Jesús. En el Evangelio de Juan, después del lavatorio de los pies, sigue las palabras de despedida de Jesús, capítulos del 14 al 16, que al final, en el capítulo 17, desembocan en una gran oración para la que el teólogo David Sitraeus acuñó la expresión oración sacerdotal. El carácter sacerdotal de esta oración fue subrayado en los tiempos de los padres de la Iglesia, sobre todo por Cirilo de Alejandría, muerto en el 444. André Feuillet cita en su monografía sobre Juan 17 un texto de Ruperto de Deust, en el que se resume el carácter esencial de la plegaria de una manera muy bella en el siglo XII. Y dice: así ha orado por nosotros el sumo sacerdote, que era él mismo quien ofrecía el sacrificio y era también la víctima propiciatoria sacrificada. Es sacerdote y sacrificio. La fiesta judía de la expiación como trasfondo bíblico de la oración sacerdotal. He encontrado la clave para la comprensión justa de este gran texto en el libro citado. Él hace ver que esta oración solo puede entenderse teniendo como telón de fondo la liturgia de la fiesta judía de la expiación, llamada Yom HaKippurim. El rito de la fiesta, con su rico contenido teológico, tiene su cumplimiento en la oración de Jesús. Se realiza en el más estricto sentido de la palabra. El rito se convierte en realidad que significa. Lo que allí se representa con acciones rituales, ahora sucede de manera real y se cumple definitivamente. Aquí un paréntesis. Los invito, hermanos, a poder nadar en la explicación que va a dar el Papa, porque realmente, como él dice, el comprender la teología, la liturgia y el culto de los judíos en estas fiestas que vivirá Jesús en su última Pascua, hace que podamos ver cómo en Cristo se cumple todo lo dicho en el Antiguo Testamento y cómo todas las promesas llegan a su culmen, cómo Él es sacrificio y sacerdote. Sigue. Para entender esto hemos de fijarnos ante todo en el ritual de la fiesta de la expiación, descrito en el libro de Levítico, en el capítulo 16 y en los capítulos 23 y 26. En aquel día, mediante los sacrificios prescritos, 2 machos cabríos, un carnero para el holocausto, un novillo, el sumo sacerdote ha de ofrecer primero la expiación por sí mismo y después por su casa, es decir, por la clase sacerdotal de Israel en general, y finalmente por toda la comunidad de Israel. Así purificará el santuario de las impurezas, dice el libro de Levítico, de los hijos de Israel y de todas sus transgresiones con que hayan pecado. Lo mismo hará con la tienda de reunión, que mora con ellos en medio de sus impurezas. Levítico 16:16. Únicamente durante estos ritos, una sola vez al año, el sumo sacerdote pronuncia en presencia de Dios el santo nombre, que normalmente no se podía nombrar, y que Dios había revelado desde la zarza ardiente, aquel nombre por el cual, por decirlo así, Él se había hecho tangible para Israel. La finalidad del gran día de la expiación, por tanto, es volver a dar a Israel su carácter de pueblo santo, tras las transgresiones de todo un año, de encauzarlo de nuevo hacia su destino, de ser el pueblo de Dios en medio del mundo. En este sentido, se trata de lo que constituye el fin más íntimo de la creación en su conjunto, crear un espacio para dar respuesta al amor de Dios, a su voluntad santa. En efecto, según la teología rabínica judía, la idea de la alianza
de crear un pueblo santo que esté ante Dios y en unión con Él es anterior a la idea de la creación del mundo. Más aún, es su más honda razón de ser. Para eso nos pensó Dios. El cosmos no fue creado para que hubiera multitud de astros y tantas otras cosas más, sino para que hubiera un espacio para la alianza, para el sí del amor entre Dios y el hombre que le responde. La fiesta de la expiación restablece una y otra vez esta armonía, este sentido del mundo reiteradamente perturbado por el pecado, y por eso representa la cumbre del año litúrgico. La estructura del rito descrito en Levítico 16 es retomada precisamente en la oración de Jesús. Así como el sumo sacerdote hace la expiación por sí mismo, por la clase sacerdotal y por toda la comunidad de Israel, también Jesús ruega por sí mismo, por los apóstoles y finalmente por todos los que después, por medio de su palabra, creerán en Él, por la Iglesia de todos los tiempos. Él se santifica a sí mismo y ofrece santidad a los suyos. El que aquí se trate, a fin de cuentas, de la salvación de todos, de la vida del mundo en su totalidad, no obstante los límites que se establecen respecto al mundo, será objeto de ulteriores reflexiones. La oración de Jesús lo presenta como el sumo sacerdote del gran día de la expiación. Su cruz y su exaltación son el día de la expiación para todos, en el que la historia entera del mundo, frente a todas las culpas humanas, con todos sus destrozos, encuentra su sentido y se la introduce en su auténtica razón de ser y su adónde. A este respecto, la teología de Juan 17 se corresponde perfectamente con la carta a los hebreos y con lo que desarrolla con detalle. La interpretación que ésta expone del culto veterotestamentario en la perspectiva de Jesucristo es también el alma de la oración de Juan 17. Pero también la teología de San Pablo se orienta hacia este centro, que en la segunda carta a los Corintios aparece en forma de una imploración dramática, cuando dice: en nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. ¿Y acaso no es verdad que el problema esencial de toda la historia del mundo es el ser hombre no reconciliados con Dios, con el Dios silencioso, misterioso, aparentemente ausente y sin embargo omnipotente? La oración sacerdotal de Jesús es la puesta en práctica del día de la expiación judía. Es, por decirlo así, la fiesta siempre accesible de la reconciliación de Dios con los hombres. Celebremos que Dios nos perdona. Llegados a este punto, se impone la cuestión sobre la relación entre la oración sacerdotal de Jesús y la Eucaristía. Hay intentos de interpretar esta oración como una especie de plegaria eucarística, de presentarla de alguna manera como la versión joánica de la institución del sacramento. Estos intentos no se pueden sostener. Sin embargo, existe una relación más profunda. En el coloquio de Jesús con el Padre, el rito del día de la expiación se transforma en plegaria. Aquí se hace concreta aquella renovación del culto a la que apuntan la purificación del templo y las palabras de Jesús para explicar aquel episodio. Los sacrificios de animales quedan superados. En su lugar se pone lo que los padres griegos llamaban tisía logike, sacrificio en modo de palabra, y que Pablo califica de manera muy parecida como culto modelado por la palabra, correspondiente a la razón. Romanos 12:1. Ciertamente esta palabra que ocupa el lugar de los sacrificios no es una mera palabra. Ante todo, no es solo un hablar humano, sino palabra de aquel que es la palabra,
y que por tanto arrastra todas las palabras humanas dentro del diálogo interior de Dios, en su corazón y en su amor. Pero además es más que palabra, porque esta palabra eterna nos dice: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. La palabra es carne, más aún, es un cuerpo entregado, es sangre derramada. Con la institución de la Eucaristía, Jesús transforma su padecer la muerte en palabra, en la radicalidad de su amor que se entrega hasta la muerte. De este modo, Él mismo se convierte en templo, en la medida en que la oración sacerdotal es una forma de poner en práctica la autoentrega de Jesús, constituye el nuevo culto y está internamente unida con la Eucaristía. Deberemos volver sobre todo esto cuando tratemos de la institución de este sacramento. Antes de centrar nuestra atención en cada uno de los temas de la oración sacerdotal, hay que mencionar aún otra referencia al Antiguo Testamento, resaltada también por André Feuillet. El autor advierte que la profundización espiritual y la renovación de la idea del sacerdocio que se encuentran en Juan 17 ya se habían desarrollado con antelación en los cantos de Isaías sobre el siervo de Dios, especialmente en Isaías 53. El siervo de Dios que carga con la iniquidad de todos, 53:6, que se ofrece a sí mismo como expiación, 53:10, que lleva el pecado de muchos, 53:12, desempeña con todo eso el ministerio del sumo sacerdote, cumple la figura del sacerdocio desde dentro. Es sacerdote y víctima a la vez, y de este modo realiza la reconciliación. Con ello, hermanos, los cantos del siervo de Dios continúan en la línea de ahondar en la idea del sacerdocio y el culto, como ya se había hecho en la tradición profética, especialmente en Ezequiel. Aunque en Juan 17 no se encuentra ninguna referencia directa a los cánticos del siervo de Dios, la visión de Isaías 53 resulta fundamental para el nuevo concepto de sacerdocio y culto que aparece en todo el Evangelio de Juan y de modo particular en la oración sacerdotal. Hemos encontrado dicha relación de manera manifiesta en el capítulo sobre el lavatorio de los pies. Aparece claramente perceptible también en el sermón del Buen Pastor, en el cual Jesús dice 5 veces que este pastor ofrece la vida por sus ovejas, retomando así de manera evidente a Isaías 53. En la novedad de la figura de Jesucristo, visible en la ruptura externa con el templo y sus sacrificios, se conserva no obstante la íntima unidad con la historia de la salvación de la antigua alianza. Si pensamos, por ejemplo, en la figura de Moisés, que intercediendo por la salvación de Israel ofrece su vida a Dios, se puede ver claramente una vez más esta unidad, cuya demostración es precisamente un objetivo esencial del Evangelio de Juan. 4 temas grandes, temas de la oración sacerdotal. Quisiera entresacar ahora 4 temas principales de la gran riqueza de Juan 17, en los que aparecen aspectos esenciales de este importante texto y con ello del mensaje joánico en general. Primer tema: esta es la vida eterna. El primer tema lo encontramos en el versículo 3. Esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. El tema vida, Zoe, que ya desde el prólogo impregna todo el Evangelio, aparece necesariamente también en la nueva liturgia de la expiación que se realiza en la oración sacerdotal.
La tesis de Rudolf y otros, según los cuales este versículo sería una glosa añadida posteriormente, puesto que la palabra vida no vuelve a aparecer en lo sucesivo en Juan 17, nace, a mi parecer, como ocurre en la distinción de las fuentes en el capítulo sobre el lavatorio de los pies, de esa lógica académica que adopta como criterio la forma de composición de un texto elaborado hoy por los estudiosos para valorar un modo de hablar y el de pensar tan diferente del que encontramos en el Evangelio de Juan. La expresión vida eterna no significa la vida que viene después de la muerte, como tal vez piensa de inmediato el lector moderno, en contraposición a la vida actual, que es ciertamente pasajera y no una vida eterna. Vida eterna significa la vida misma, la vida verdadera, que puede ser vivida también en este tiempo y que después ya no puede ser rebatida por la muerte física. Esto es lo que realmente interesa, abrazar ya desde ahora la vida verdadera, que ya nada ni nadie puede destruir. Este significado de vida eterna aparece muy claramente en el capítulo sobre la resurrección de Lázaro. Dice: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. El que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Juan 11, 25 y siguientes. Viviréis porque yo sigo viviendo, dice Jesús a sus discípulos durante la última cena, enseñando con ello, una vez más, que lo característico del discípulo de Jesús es que vive, que él, mucho más allá del simple existir, ha encontrado y abrazado la verdadera vida que todos andan buscando. Basándose en estos textos, los primeros cristianos se han denominado sencillamente como los vivientes. Ellos habían encontrado lo que todos buscan, la vida misma, la vida plena y por tanto indestructible. Mas ¿cómo se puede llegar a eso? La oración sacerdotal da una respuesta quizás sorprendente, pero ya que estaba preparada en el contexto del pensamiento bíblico, el hombre encuentra la vida eterna a través del conocimiento. No obstante, ha de tenerse en cuenta que el concepto veterotestamentario de conocer presupone un conocimiento que crea comunión, es hacerse una sola cosa con lo conocido. Por eso, la clave de la vida no es un conocimiento cualquiera, sino el hecho de que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Esta es una especie de fórmula sintética de la fe en la que aparece el contenido esencial de la decisión de ser cristianos, el conocimiento que se nos ha dado por la fe. El cristiano no cree una multiplicidad de cosas. En el fondo cree simplemente en Dios, cree que hay realmente un único Dios. Pero este Dios se le hace accesible en quien ha enviado Jesucristo. En el encuentro con Él se produce ese conocimiento de Dios que se hace comunión y con ello llega a ser vida. En la doble fórmula, Dios y su enviado, se puede percibir el eco de lo que aparece muchas veces en el libro del Éxodo, especialmente en los oráculos del Señor, cuando dice: han de creer en mí, en Dios, y en Moisés, su enviado. Dios muestra su rostro en el enviado y definitivamente en su Hijo. La vida eterna es, por tanto, un acontecimiento relacional. El hombre no la ha adquirido por sí mismo, ni solo para sí. Mediante la relación con quien es él mismo la vida, también el hombre llega a ser un viviente, en la relación con él. Se pueden encontrar estadios preparatorios de este pensamiento hondamente bíblico también en Platón, que ha incorporado a su obra tradiciones y reflexiones muy diferentes sobre el tema de la inmortalidad.
Así encontramos en él la idea según la cual el hombre puede hacerse inmortal uniéndose a lo que es inmortal. Cuanto más acoge en sí la verdad, se une a la verdad y se adhiere a ella, tanto más vive en función de ella y se ve colmado de lo que no puede ser destruido. En la medida en que, por decirlo así, se adhiere a la verdad, en la medida en que está sujeto a lo que permanece, puede estar seguro de la vida después de la muerte, de una vida plena de salvación. Lo que en este caso se busca a tientas aparece con espléndida claridad en la palabra de Jesús. El hombre ha encontrado la vida cuando se sustenta en él, que es la vida misma. Entonces, muchas cosas en el hombre pueden ser abandonadas. La muerte puede sacarlo de la biosfera, pero la vida que la trasciende, la vida verdadera, esa perdura. El hombre tiene que insertarse en esa vida que Juan, distinguiéndola del bios, la llama zoe. Lo que da esa vida que ninguna muerte puede quitar es la relación con Dios en Jesucristo. Es obvio que con este vivir en relación se entiende un modo de existencia bien concreta. Se entiende que fe y conocimiento no son un saber cualquiera que tiene el hombre entre otros saberes más, sino que constituyen la forma de su existencia. Aunque en este punto no se habla del amor, es evidente, sin embargo, que el conocimiento de aquel que es el amor mismo se convierte en amor en toda la magnitud de su don y su existencia. Segundo tema, santifícalos en la verdad. En segundo lugar, quisiera escoger el tema de la consagración y del consagrar, santificar, el tema que indica de la manera más neta la conexión con el acontecimiento de la reconciliación y con el sumo sacerdocio. En la plegaria por los discípulos, Jesús dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, y por ellos me consagro, Padre, yo, para que también se consagren ellos en verdad. Juan 17:17. Tomemos otro pasaje de los discursos en que se relatan polémicas con los adversarios, pero que entra dentro de este contexto. En él, Jesús se identifica como quien el Padre consagró y envió al mundo. Se trata, por tanto, de una triple consagración. El Padre ha consagrado al Hijo y lo ha enviado al mundo. El Hijo se consagra a sí mismo y ruega que por su consagración los discípulos sean consagrados en la verdad. ¿Qué significa entonces consagrar? Consagrado es decir, santo, en su pleno sentido, según la concepción bíblica, es solo Dios mismo. Santidad es el término usado para expresar su particular modo de ser, el ser divino como tal. Así, la palabra santificar, consagrar, significa traspasar algo, persona o cosa, a la propiedad de Dios, y especialmente su destinación para el culto. Esto puede consistir, por un lado, en la consagración para el sacrificio, y por otro lado, puede significar la consagración al sacerdocio, destinar a un hombre a Dios y al culto divino. El proceso de consagración, es decir, de santificación, comprende dos aspectos aparentemente opuestos entre sí, pero que en realidad van interiormente unidos. Escuchemos. Por una parte, consagración en el sentido de santificación es una segregación del resto del entorno propio de la vida personal del hombre. Lo consagrado es elevado a una nueva esfera que ya no está a disposición del hombre. Pero esta segregación incluye esencialmente al mismo tiempo el para, precisamente porque se entrega totalmente a Dios, el para Dios. Esta realidad existe ahora para el mundo, para los hombres, los representa y los debe sanar.
Podemos decir también segregación y misión forman una única realidad completa. Esta interrelación resulta muy clara si pensamos en la vocación especial de Israel. Por un lado, el pueblo es segregado de todos los demás pueblos, pero por otro, lo es precisamente para desempeñar un cometido para con todos ellos, para con todo el mundo. Esto es lo que se entiende con el título de Israel como pueblo santo. Volvamos al Evangelio de Juan. ¿Qué significan las 3 santificaciones, consagraciones de las que habla? Primero se nos dice que el Padre ha enviado al Hijo al mundo y lo ha consagrado. Juan 10:36. ¿Qué se quiere decir? Los exégetas nos hacen notar que se puede encontrar un cierto paralelismo con esta frase con las palabras sobre la vocación del profeta Jeremías, que dicen: antes de formarte en el vientre, te escogí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te nombré profeta de las naciones. Consagración significa que Dios reivindica para sí el hombre en su totalidad, que sea segregado para Él, escogido para Él, lo que no obstante comporta al mismo tiempo una misión para los pueblos. También en las palabras de Jesús, consagración y misión están entrelazadas estrechamente una con otra. Por tanto, se puede decir que esta consagración de Jesús por el Padre es idéntica a la encarnación. Expresa a la vez la plena unidad con el Padre y su ser enteramente para el mundo. Jesús pertenece por entero a Dios y precisamente por eso está totalmente a disposición de todos. Tú eres el Santo de Dios, le había dicho Pedro en la sinagoga de Cafarnaún, formulando así una gran confesión cristológica. Pero si el Padre le ha consagrado, ¿qué significa entonces me consagro yo en Juan 17:19? La respuesta que da Bultmann a esta pregunta en su comentario a Juan es convincente. Dice: aquí en la oración de despedida antes de la pasión y en relación con el enlace con el por ellos, significa un consagrar en el sentido de consagrar para el sacrificio. En este contexto, Bultmann cita unas palabras de San Juan Crisóstomo con las que está de acuerdo y dice: me consagro, me entrego a mí mismo como sacrificio. Mientras la primera consagración se refiere a la encarnación, aquí se trata de la pasión como sacrificio. Bultmann ha explicado muy bellamente la íntima conexión entre las 2 consagraciones. La consagración de Jesús por el Padre, su santidad, es un ser para el mundo, o sea, para los suyos. Esta santidad no es un ser diferente del mundo de modo estático, sustancial, sino una santidad que él adquiere paulatinamente en el cumplimiento de su compromiso en favor de Dios y contra el mundo. Pero este cumplimiento significa también sacrificio. En el sacrificio, Jesús está así, en ese modo que solo es propio de Dios, tanto contra el mundo como a la vez en favor suyo. En esta afirmación se puede criticar la distinción radical entre el ser sustancial y el cumplimiento del sacrificio. El ser sustancial de Jesús, en cuanto tal, es totalmente una dinámica del ser para. Ambos son inseparables. Pero quizá también quiso decir precisamente esto. Hay que darle además la razón cuando dice que en este versículo de Juan 17:19, la alusión a las palabras en la última cena es incontestable. Con esas pocas palabras estamos ante la nueva liturgia de la expiación de Jesucristo, la liturgia de la nueva alianza, en toda su grandeza y pureza. Jesús mismo es el sacerdote enviado al mundo por el Padre. Él mismo es el sacrificio que se hace presente en la Eucaristía
de todos los tiempos. Filón de Alejandría había intuido ya, en cierto modo, el significado correcto cuando habló del Logos como sacerdote y como sumo sacerdote. El sentido de la fiesta de la expiación de los judíos se ha cumplido plenamente en el Verbo que se ha hecho carne para la vida del mundo. Llegamos ahora a la tercera consagración de la que se habla en la oración de Jesús: santifícalos en la verdad. Juan 17, 17. Me consagro yo para que también se consagren ellos en la verdad, dice. Los discípulos han de estar implicados en la consagración de Jesús. También en ellos se debe cumplir este traspaso de propiedad, este traslado a la esfera de Dios, y con ello hacerse realidad su envío al mundo. Me consagro yo para que también se consagren ellos en verdad, dice. Su pasar a ser propiedad de Dios, su consagración, está unida a la consagración de Jesucristo. Es participar en su ser consagrado, en su ser sacerdote. Entre los dos versículos, el 17 y el 19, que hablan de la consagración de los discípulos, hay una ligera pero importantísima diferencia. En el versículo 19 se dice que ellos han de ser consagrados en la verdad, no solo de manera ritual, sino realmente, en todo su ser. Así creo que se debe traducir este versículo. En el versículo 17, en cambio, se dice: santifícalos en la verdad. Aquí la verdad es considerada como fuerza de la santificación, como su consagración. Entonces, está haciendo una distinción entre santifícalos en verdad y santifícalos en la verdad. Según el libro del Éxodo, la consagración sacerdotal de los hijos de Aarón tiene lugar mediante su revestimiento con las vestiduras sagradas y con la unción. En el ritual del día de la expiación se habla también de un baño completo antes de ponerse las vestiduras sagradas. Los discípulos de Jesús son santificados, consagrados en la verdad. La verdad es el baño que los purifica. La verdad es la vestidura y la unción que ellos necesitan. Esta verdad purificadora y santificadora es, en último análisis, Cristo mismo. Han de ser sumergidos en Él, han de ser como revestidos de Él, y de este modo hacerse partícipes de su consagración, de su cometido sacerdotal, de su sacrificio. Tras el fin del templo, también el judaísmo ha tenido que buscar por su parte una nueva interpretación de las prescripciones cultuales. Ya no hay templo judío. Este veía ahora la santificación en el cumplimiento de los mandamientos, en la inversión de la palabra sagrada de Dios y en la voluntad de Dios que en ella se manifiesta. En la fe de los cristianos, Jesús es la Torá, la ley, en persona. La santificación se realiza, por tanto, en la comunión del querer y del ser con Él. Y si con la consagración de los discípulos en la verdad se trata, en último análisis, de la participación en la misión sacerdotal de Jesús, podemos vislumbrar entonces en estas palabras del Evangelio de Juan la institución del sacerdocio de los apóstoles, del sacerdocio del Nuevo Testamento, que en lo más hondo es un servicio a la verdad. Tercer tema. Les he dado a conocer tu nombre. Otro tema fundamental de la oración sacerdotal es la revelación del hombre de Dios. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste de en medio del mundo, dice Jesús en el capítulo 17, versículo 6. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, Padre, para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Versículo 26.
Es obvio que con estas palabras Jesús se presenta como el nuevo Moisés que lleva a término lo que antaño había comenzado junto a la zarza ardiente. Dios había revelado su nombre a Moisés. Este nombre era más que una palabra. Significaba que Dios se dejaba invocar, que había entrado en comunión con Israel. Así, en el curso de la historia de la fe de Israel, se hacía cada vez más nítido que con la expresión nombre de Dios se quería aludir a su inmanencia, a su presencia actual en medio de los hombres, una presencia por la cual Él está totalmente aquí y no obstante trasciende infinitamente todo lo que es humano y mundano. Nombre de Dios significa Dios como el que está presente entre los hombres. Así se dice que el templo en Jerusalén ha sido elegido por Dios como morada de su nombre. Israel jamás habría osado decir sencillamente, allí habita Dios. Sabía que Dios es infinitamente grande, que trasciende y abarca el universo, y sin embargo estaba realmente presente Él mismo. Esto es lo que se entiende cuando se dice, allí Él ha establecido su nombre. Está realmente presente y no obstante sigue siendo inmensamente más grande e inaprensible. El nombre de Dios es Dios mismo, como aquel que se nos entrega, a pesar de toda la certeza de su cercanía y todo el regocijo por ello, Él sigue siendo siempre infinitamente más grande. Jesús habla del nombre de Dios partiendo de este concepto. Cuando dice haber dado a conocer el nombre de Dios y de querer hacerlo, conocer aún, no se refiere a una palabra nueva que Él habría enseñado a los hombres como un término particularmente adecuado para designar a Dios. La revelación del nombre es un modo nuevo de la presencia de Dios entre los hombres, un modo nuevo y radical en el que Dios se hace presente entre los hombres. En Jesús, Dios entra totalmente en el mundo de los hombres. Quien ve a Jesús, ve al Padre. Juan 14:9. Si podemos decir que en el Antiguo Testamento la inmanencia de Dios estaba en la dimensión de la palabra y en el cumplimiento de los actos litúrgicos, ahora esta inmanencia, esta presencia se ha hecho ontológica. Dios está verdaderamente presente en Jesús. Dios se ha hecho hombre. Dios ha entrado en nuestro mismo ser. En Él, Dios es realmente el Dios con nosotros. La encarnación por la que se ha realizado esta nueva forma de ser de Dios como hombre se convierte mediante su sacrificio en un acontecimiento para toda la humanidad. Como el resucitado viene de nuevo para hacer de todos su cuerpo el templo nuevo. La revelación del nombre tiende a que el amor que me tenías esté con ellos, como dice Jesús, como también yo estoy con ellos. Tiende a la transformación del cosmos para que en unidad con Cristo se convierta de manera completamente nueva en la verdadera morada de Dios. Basil Studer ha hecho notar que en los comienzos del cristianismo, ciertos ambientes de influencia judía habrían desarrollado una cristología particular del nombre. Nombre, ley, alianza, principio, día, se convirtieron entonces en títulos de Cristo. Ya se sabe, Cristo mismo como persona es el nombre de Dios, la accesibilidad de Dios para nosotros. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, dijo Cristo. La autoentrega de Dios en Cristo no es algo del pasado. Les daré a conocer, dice. En Cristo, Dios sale continuamente, también hoy, al encuentro de los hombres para que ellos puedan ir hacia Él. Dar a conocer a Cristo significa dar a conocer a Dios. Mediante el encuentro con Cristo, Dios viene hacia nosotros, nos atrae dentro de sí.
para llevarnos, por decirlo así, más allá de nosotros mismos, hacia la inmensidad infinita de su grandeza y de su amor. El cuarto gran tema, para que todos sean uno. El cuarto tema de la oración sacerdotal es la futura unidad de los discípulos de Jesús. Con él, la mirada de Jesús, de manera única en los evangelios, va más allá de la comunidad de los discípulos de aquel momento y se dirige hacia todos aquellos que crean en mí por su palabra. Juan 17:20 está hablando también de nosotros en la actualidad. El vasto horizonte de la comunidad futura de los creyentes se abre para todas las generaciones. La iglesia futura está incluida en la plegaria de Jesús. Él invoca la unidad para los futuros discípulos. El Señor repite por 4 veces esta petición. En 2 de ellas, la razón que se indica para dicha unidad es que el mundo crea, más aún que reconozca que Jesús ha sido enviado por el Padre. Padre Santo, dice, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Que sean uno, como nosotros somos uno, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado. Cuando se habla del ecumenismo, nunca falta la referencia a este testamento de Jesús, al hecho de que antes de ir a la cruz haya implorado suplicante al Padre por la unidad de los futuros discípulos y de la Iglesia de todos los tiempos. Y eso está bien, pero es más urgente aún la pregunta: ¿por qué unidad ha rogado Jesús? ¿Cuál es su petición para la comunidad de los creyentes a lo largo de la historia? A propósito de esta pregunta, es instructivo escuchar de nuevo a Bultmann. En primer lugar, dice que esta unidad, como está escrito en el Evangelio, se funda en la unidad entre el Padre y el Hijo. Y procede después, se funda, por tanto, no en datos de hecho naturales o de carácter histórico universal, y tampoco puede ser establecida por organizaciones, instituciones y dogmas. La unidad puede crearse únicamente mediante la palabra del anuncio en la que el revelador, en su unidad con el Padre, está cada vez más presente. Y aunque el anuncio necesite de instituciones y dogmas para su realización en el mundo, estos no pueden garantizar la unidad de un anuncio auténtico. Por otro lado, la unidad del anuncio no se frustra necesariamente por el fraccionamiento efectivo de la Iglesia, que por lo demás es precisamente consecuencia de sus instituciones y sus dogmas. La palabra puede resonar de modo auténtico en cualquier lugar en que se mantenga la tradición. Y puesto que la autenticidad del anuncio no es controlable, y dado que la fe que responde a la palabra es invisible, también la unidad auténtica de la comunidad es invisible. Es invisible porque no es en absoluto un fenómeno mundano. Estas frases son sorprendentes. Habría que discutir en ellas muchas cosas, ante todo el concepto de instituciones y de dogmas, según Bultmann, pero después, y más aún, el concepto de anuncio, que obviamente sería el artífice de la unidad. Es verdad que en el anuncio está presente el revelador en su unidad con el Padre. ¿Acaso no está con frecuencia sorprendentemente ausente? Pues bien, Bultmann nos da un cierto criterio sobre el ambiente donde la palabra resuena de modo auténtico, allí donde se mantiene la tradición. ¿Y qué tradición? Habría que preguntar. ¿De dónde proviene? ¿En qué consiste? Además se dice no cualquier modo es auténtico, pero ¿cómo podemos reconocer el modo auténtico? El anuncio auténtico crearía él mismo la unidad. El fraccionamiento de hecho de la Iglesia
no sería capaz de obstaculizar la unidad que proviene del Señor. Por tanto, ¿qué necesidad hay del ecumenismo, puesto que la unidad se crea en el anuncio y no se ve obstaculizada por las divisiones de la historia? Quizá sea significativo también que Bultmann use la palabra iglesia, donde habla de fraccionamiento, y en cambio de comunidad, donde trata de la unidad. La unidad del anuncio no es controlable, nos dice. Por eso la unidad de la comunidad sería invisible como lo es la fe. La unidad sería invisible porque no es en absoluto un fenómeno mundano. Pero entonces, ¿es esta la interpretación correcta de la súplica de Jesús? Ciertamente es verdad que la unidad de los discípulos de la futura iglesia que Jesús pide no es un fenómeno mundano. Esto lo dice el Señor muy claramente. La unidad no viene del mundo. No es posible lograrla con las fuerzas que son propias del mundo. Las mismas fuerzas del mundo conducen a la división, eso lo vemos. En la medida en que el mundo actúa en la Iglesia, en el cristianismo se producen divisiones. La unidad solo puede venir del Padre a través del Hijo. Está relacionada con la gloria que da el Hijo, con su presencia que se nos da por el Espíritu Santo, una presencia que es fruto de la cruz, de la transformación del Hijo en la muerte y la resurrección. Pero la fuerza de Dios actúa entrando en medio del mundo en el cual viven sus discípulos, y lo ha de hacer de tal manera que permita al mundo reconocerla y llegar así a la fe. Lo que no proviene del mundo puede y debe ser absolutamente algo que sea eficaz en y para el mundo, y que éste lo pueda percibir. La oración de Jesús por la unidad apunta precisamente a eso, que a través de la unidad de los discípulos se haga visible a los hombres la verdad de su misión. La unidad ha de aparecer, ser reconocible, y reconocible precisamente como algo que no existe en ninguna otra parte en el mundo, como algo inexplicable desde las fuerzas propias de la humanidad, y que por tanto deja ver la acción de una fuerza diferente. Jesús mismo queda legitimado mediante la unidad humanamente inexplicable de sus discípulos a lo largo de todos los tiempos. Se hace patente que Él es realmente el Hijo. Dios se hace reconocible así como creador de una unidad que supera la tendencia del mundo a la desunión. El Señor ha pedido por esto, por una unidad que solo es posible a partir de Dios y a través de Cristo, pero una unidad que aparece de una manera tan concreta que deja ver la presencia y la acción de la fuerza de Dios. Por eso, los esfuerzos por una unidad visible de los discípulos de Cristo siguen siendo una tarea urgente para los cristianos de todo tiempo y lugar. No basta la unidad invisible de una comunidad. ¿Podemos conocer algo más aún sobre la naturaleza y el contenido de la unidad por la que implora Jesús? Un primer elemento esencial de dicha unidad ha surgido ya en nuestras consideraciones precedentes. Se funda en la fe en Dios y en la fe en su enviado Jesucristo. La unidad de la Iglesia futura se basa, pues, en la fe que Pedro, tras la diserción de los discípulos, profesó en nombre de los 12 en la sinagoga de Cafarnaún. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Juan 6:69. Por lo que se refiere al contenido, esta confesión de fe es muy cercana a la oración sacerdotal. Aquí encontramos a Jesús como quien el Padre ha consagrado, santificado, que se consagra para los discípulos y que consagra a los mismos discípulos en la verdad, como hemos ya visto. La fe es más que una palabra, más que una idea,
significa entrar en comunión con Jesucristo y a través de Él con el Padre. Él es el verdadero fundamento de la comunidad de los discípulos y la base para la unidad de la Iglesia. En su núcleo, esta fe es invisible, pero puesto que los discípulos se unen al único Cristo, la fe se convierte en carne e incorpora a cada uno en un verdadero cuerpo. La encarnación del Logos continúa hasta la plenitud de Cristo. En la fe en Cristo como enviado del Padre se incluye como segundo elemento la estructura de la misión. Hemos visto que santidad, es decir, pertenencia al Dios vivo, significa misión. Así, en todo el Evangelio de Juan, y precisamente también en el capítulo 17, Jesús, como el Santo de Dios, es el enviado de Dios. Todo su ser es ser enviado. El significado de esto se ve en una expresión en el capítulo 7, donde el Señor dice: «Mi doctrina no es mía». Él vive enteramente del Padre y no se le opone en nada, nada que sea meramente suyo. En los sermones de despedida, este ser característico del Hijo se extiende y se aplica también al Espíritu Santo, cuando dice: «No hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga». Juan 16:13. El Padre envía el Espíritu en nombre de Jesús. Jesús lo envía desde el Padre. Después de la resurrección, Jesús atrae a los discípulos dentro de esta corriente de la misión. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo, dice. Para la comunidad de los discípulos, los de todos los tiempos, la condición de ser enviada por Jesús ha de ser un signo característico. Esto significa siempre para ella: mi doctrina no es mía. Los discípulos no se anuncian a sí mismos, sino que dicen lo que han oído. Ellos representan a Cristo como Cristo representa al Padre. Se dejan guiar por el Espíritu Santo, sabiendo que en esta fidelidad absoluta está operando al mismo tiempo un dinamismo de maduración. El Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Para expresar esta característica esencial de los discípulos de Cristo, de ser enviados, y su vinculación a su palabra y a la fuerza de su espíritu, la Iglesia antigua ha encontrado la forma de la sucesión apostólica. El perdurar de la misión es sacramento, es decir, no una facultad administrada autónomamente, ni tampoco una institución hecha por los hombres, sino un estar incluidos en el Verbo desde el principio, en la comunidad de los testigos creada por el Espíritu. La palabra griega sucesión, diadoké, tiene un sentido estructural y de contenido a la vez. Significa el perdurar de la misión en los testigos, pero también indica el contenido, la palabra transmitida a la cual el testigo está vinculado por el sacramento. Junto con la sucesión apostólica, la Iglesia antigua ha encontrado, y no inventado, otros dos elementos fundamentales para su unidad: el canon de la Escritura y la llamada regla de la fe. Esta última es un breve sumario de los contenidos esenciales de la fe, todavía no fijado literalmente en cada uno de sus enunciados. Un sumario que ha encontrado una forma elaborada, según criterios litúrgicos, en las distintas confesiones de fe bautismales de la Iglesia primitiva. Esta regla de fe o confesión de fe es la verdadera hermenéutica de la Escritura, la clave tomada de ella misma para interpretarla según su espíritu. La unidad de estos tres elementos constitutivos de la Iglesia, el sacramento de la sucesión, la Escritura y la regla de fe, es la verdadera garantía de que la palabra pueda resonar de modo auténtico y se mantenga la tradición. Naturalmente, en el Evangelio de Juan no se habla de este modo de los tres pilares de la comunidad de los discípulos, de la Iglesia, pero con la referencia a la fe trinitaria y al ser enviados se han puesto sus fundamentos.
Volvamos una vez más al hecho de que Jesús ruega para que, mediante la unidad de los discípulos, el mundo pueda reconocerlo como el enviado del Padre. Este reconocer y creer no es una cuestión meramente intelectual, es el ser tocado por el amor de Dios, algo pues que transforma el don de la vida verdadera. Se puede ver así la universalidad de la misión de Jesús. No concierne solamente a un círculo limitado de elegidos. Su meta es el cosmos, el mundo en su totalidad. A través de los discípulos y su misión, el mundo en su conjunto ha de ser rescatado de su alienación, debe hallar la unidad con Dios. Este horizonte universal de la misión de Jesús aparece también en otros dos textos importantes del cuarto evangelio. Primero, en el coloquio nocturno de Jesús con Nicodemo, cuando dice: «Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único». Juan 3:16. Y después, ahora poniendo el acento en el sacrificio de la vida, en el sermón sobre el pan en Cafarnaún, dice: «El pan que yo os daré es mi carne para la vida del mundo». Juan 6:51. Pero ¿cómo se relaciona este universalismo con las duras palabras del versículo 9 de la oración sacerdotal? Te ruego por ellos, cuando dice, no ruego por el mundo. Para comprender la unidad interior de las dos peticiones aparentemente opuestas, hemos de tener en cuenta que Juan usa la palabra cosmos, mundo, en un doble sentido. Por un lado, toda la creación de Dios que es buena, especialmente los hombres, como criaturas suyas, que Él ama hasta entregarse a sí mismo en el Hijo. Por otro, el término designa el mundo humano tal como se ha desarrollado históricamente. En él, la corrupción, la mentira, la violencia se han convertido, por decirlo así, en algo natural. Pascal habla de una segunda naturaleza que se habría superpuesto en el curso de la historia a la primera. Algunos filósofos modernos han explicado esta situación histórica del hombre de muchas maneras. Heidegger, por ejemplo, cuando habla del ser condicionado por el ser impersonal, del existir en la no autenticidad, la misma problemática aparece de forma muy diferente cuando Marx explica la alienación del hombre. En el fondo, la filosofía describe en esto precisamente lo que la fe llama pecado original. Esta especie de mundo tiene que desaparecer, debe ser transformado en el mundo de Dios. Esta es propiamente la misión de Jesús, en la que se implica a los discípulos, llevar al mundo fuera de la alienación del hombre respecto de Dios y de sí mismo, para que el mundo vuelva a ser de Dios y el hombre, al hacerse una sola cosa con Dios, torne a ser totalmente él mismo. Esta transformación, sin embargo, tiene el precio de la cruz y para los testigos de Cristo el de la disponibilidad al martirio. Si miramos finalmente en retrospectiva el conjunto de la petición por la unidad, podemos decir que en ella se cumple la institución de la Iglesia, aunque no se use la palabra Iglesia. En efecto, ¿qué es la Iglesia sino la comunidad de los discípulos que mediante la fe en Jesucristo, como enviado del Padre, recibe su unidad y se ve implicada en la misión de Jesús de salvar al mundo, llevándolo al conocimiento de Dios? La Iglesia nace de la oración de Jesús, pero esta oración no es solamente palabra, es el acto en que Él se consagra a sí mismo, es decir, se sacrifica por la vida del mundo. También podemos decir, dándole la vuelta a la afirmación, en la oración el acontecimiento cruel de la cruz se hace palabra, se convierte en fiesta de la expiación entre Dios y el mundo. De eso brota la Iglesia como la comunidad de los que, por la palabra de los apóstoles, creen en Cristo.